buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestras aventuras por el mundo. En este capítulo te llevamos hasta Bulgaria, un país desconocido con muchos lugares que descubrir. Estamos en Siroca Lake. Mira qué carrito que me hagas. A mí no me hagas vídeos con esta cara. Con otras pintas, sí, pero no con estas. Pueblo famoso por su arquitectura tradicional. Y vamos a verlo. Localizado en los montes Ródope, provincia de Smolian, donde hicimos la ruta de las cascadas. ¿Os acordáis? Pues el primer domingo de marzo se celebra el Festival de Kukeri. Dicen que es el carnaval más antiguo del mundo y que está repleto de simbolismo místico para ahuyentar al mal. Toda la población se disfraza con pieles, grandes cencerros colgados y máscaras de madera. Vamos, un carnaval algo distinto al que todos conocemos. Estos coches fueron construidos del 53 al 72. Tienen un puñado de años. Están súper bien conservados. Y continuamos nuestro viaje dirección a Devin, otro pueblecito con hoteles termales. A ver si nos metemos en alguno. Devin se encuentra a unos 20 kilómetros al oeste de Siroca Lake. Está rodeada de enormes y salvajes bosques. Muy buenos días. Hemos pasado una noche súper tranquila, con el sonido del río, súper bien. Y estamos en el parking de las piscinas municipales de Devin. Y ahora vamos a hacer una excursión para ver unas cascadas que hay justo al lado de las piscinas y luego nos bañaremos. El precio creo que eran unas 15 levas cada persona. En este parque podemos encontrarnos estos animales, desde lobos, osos, martas, así que iremos con los ojos bien abiertos. La ruta es circular, pero nosotros decidimos coger un atajo y no fue la mejor decisión. Pero finalmente, después de dar unas cuantas vueltas en sentido, atravesar ortigas y entrar en un huerto privado, llegamos a la auto. Mira, ahí. Hemos visto un montón de garrapatas en el camino y ahora tenemos que mirar que no tengan más.
Ay, perdona, la oreja. Quieta, quieta, ahí, quieta, quieta. Mira, aquí otra. Oh. Mira, si tenemos musiquita y todo. Estamos en las piscinas municipales de Defín. Esta piscina de aquí está a 27 grados. Luego tenemos esta, que está a 40-42. ¿Qué tal? Ah, y aquella de allí es la de los niños, que está a 37 grados. Y está lloviendo. Tenemos hidromasaje. No hay nada más placentero que estar dentro de un agua calentita, lloviendo, que están heladas las gotas. This moment. Ok. Estamos yendo al mirador de Eagle Eye, que dicen que es un mirador súper chulo y claro, no se puede acceder directamente con el coche, hay que aparcarlo y justo en la carretera esta de entrada hay un montón de 4x4 que te ofrecen sus servicios y nada, tan solo por 30 euros te suben al mirador en 4x4 y luego imagino que te llevarán a visitar la cueva de Yagodina o algo así se llama. Pero bueno. 1 hora de ruta. Exacto, 1 hora. Nos hemos esquivado. Porque está lloviendo además. Qué raro. Qué raro, sí. Luego veremos. Para ir a ver el mirador tenemos que ir por una carretera súper estrecha, un desfiladero que 2 vehículos en paralelo no caben. Y a ver si no tenemos ningún problema, porque están viniendo coches de frente. Cuando vamos por carreteras tan estrechas, vamos bastante tensos, ya que puede salir todo perfecto o se puede liar muchísimo. Las dimensiones del auto no son las de un coche, pero si además le sumas un remolque, hacemos una longitud total de 10 metros. Y para hacer maniobras, te mueres. Íbamos a subir al mirador caminando. Teníamos que hacer algo de ejercicio. Y tampoco era tanto. Hay una ruta circular que sale de Yagodina, un pueblo cercano, de 6,5 kilómetros con un desnivel de 400 metros. Pues de momento no hemos podido ir al mirador porque ha empezado a llover un montón y subir para mojarnos y no ver nada es tontería. Así que hemos dado media vuelta y hemos ido hacia la cueva de Yagodinska, creo que se llama. Y hay un montón de coches aparcados, no pensaba que fuera tan popular esto. A ver, la entrada, según la página web, vale 8 levas por persona, que son unos 4 euros cada uno. Resulta que es una cueva que tiene 3 plantas, pero solo es visitable la primera. Y pone que hay vegetación, hay un montón de animales. A ver qué vemos. Estos 4x4 que se ven aquí son los que se contratan para ir al mirador, al Ojo de Águila. Y la entrada de la cueva, que está muy cerca, es aquí.
Se visita por horas. Hay murciélagos. Тези метри вие ще се отзовете в естествената част на пещерата. Няма да се връщате в обратна посока, разглеждайки направо, напред, че излезете от дискот, който също е прокопава. Там размера на тунела е 15 метра. Но третия вход, през който вие няма да минете, е естественият вход. Той е само един, намира се от дискота на 200-300 метра малко по-нагоре. La cueva de Yagodina tiene un sendero de unos 1100 metros, que pasa por unos túneles excavados artificialmente. En esta cueva encuentras casi todos los tipos de formaciones, desde cortinas, estalagmitas, estalactitas tubulares, perlas de cueva y muchísimas más. Además, también es un lugar muy importante para la protección de las poblaciones de murciélagos, pero lamentablemente no vimos ninguno. Ya hemos salido de la cueva y sigue lloviendo. Sí, ha sido muy chula, la verdad que recomendable, pero es muy poquito trozo el que se puede visitar. Y aparte el guía estaba hablando en búlgaro y no nos hemos enterado de nada. Porque no vocaliza del todo y no No acabamos de escuchar bien lo que decía. Y nada, al salir volvemos por la carretera, todo lleno de tiendas. Sí, porque se sale por otro sitio. Y a comer. Estamos en la garganta del diablo y es una carretera que va por el desfiladero, dirección al pueblo de Trigrat. Y nada, y ahora por la carretera esta, la verdad que muy bien, el acceso súper bien, un poco estrechita, pero bueno, que hemos pasado por carreteras mucho peores. Y muy bien, unas vistas increíbles de la montaña, genial. Y hemos descubierto que hay una vía ferrata, cuevas y vías de escalada. Así que a ver qué hacemos aquí. Tenemos para unos días no, porque el tiempo se nos echa encima. No podemos estar mucho tiempo en Bulgaria, porque queremos estar para agosto como muy tarde en los países nórdicos, en Suecia. A ver si podemos. No les gusta nada este suelo. Muy bien. Venga, vamos. Vamos, despacito. Venga, muy bien. Vamos. Ven. Ven. Vamos. Muy bien. Muy bien. Y entramos en la garganta del diablo.
súper grande. Y ya salimos. Vaya escaleras. Hacen bien en advertir antes. Y volvemos para la auto, que está aparcada en la entrada a la cueva. Os recomiendo que si alguna vez venís, venir temprano, porque se junta con un montón de gente y esto, para subir por estas escaleras con tanta gente, debe ser horroroso. ¿Dónde hemos aparcado? Si continuamos la carretera subiendo, nos encontramos la entrada a la vía ferrata, que está justo aquí, que parece que hay alguien ya. Un camino a mano izquierda y está súper bien señalizado. Hemos llegado ya al inicio de la vía ferrata y ¿qué ha sido nuestra sorpresa? Que no hay cable de vida. Así que iremos despacito, anclándonos escalón por escalón para hacerlo más seguro y que no tengamos ningún problema. Pero normalmente al lado de los escalones hay un cable de vida, que bueno, es un cable gordo de acero que está collado a la pared para evitar que te caigas al vacío. Pero aquí no lo hay, yo creo que lo han quitado o a saber, porque arriba del todo hay una reunión, así que no sé. Hemos triunfado porque hemos hecho la ferrata, que vamos, que era súper cortita, súper cortita y accesible. Bueno, menos por lo del cable de vida del principio, que tienes que tener mucho cuidado. Aparte estaba bastante vertical y hacía un poquito de barriga, ahí hay que tener un poco de cuidado. Pero por lo demás, nada, lo demás súper bien. Y ahora justo se pone a llover. Bueno, y ya que estamos aquí y está lloviendo y tenemos que hacer tiempo, os explicamos el material que llevamos para hacer la vía ferrata. Llevamos el arnés, del arnés llevamos el disipador, que es lo que utilizamos para anclar en el cable de vida e ir pasando los tramos. Llevamos la vaga, que la vaga también la llevamos cuando hacemos escalada, por si tenemos que esperarnos o estamos cansados y tenemos que anclarnos de algún punto, es mejor utilizar la vaga que no el disipador. ¿Qué más? Luego la cinta, una cinta por si acaso, y luego llevamos un mosquetón de pera, que es por si tenemos que hacer algún rappel o tenemos que asegurar. Ya que esta ferrata no la conocíamos, más vale ser precavidos. Y el casco, sobre todo, importante. Y llevamos una cuerda dinámica también. Metros era. 35. 35 metros. Pues ya está. Y sobre todo, si no tenéis ni idea, no os metáis en ninguna vía ferrata porque pueden haber problemas, ¿vale? Sobre todo con conocimiento.
Y por aquí salimos de la cueva. Y ahora es todo camino para abajo, caminando. Y después de una super vía ferrata, nos venimos a comer a un restaurante que tiene truchas. Restaurante súper montañés. Tradicional, tradicional. ¿Qué vas a comer hoy? No lo sé. Parecen callos. Sopa de callos. No. Son callos. Ah, sí, son callos. Es verdad. Y esto es... Alubias. Alubias. Sí. Nos hemos pedido también una cervecita típica de aquí. Está muy suave. Está muy rica. Buen apetito. Cerdo con col y una torta con queso. No sé, nos hemos pasado pidiendo. Y nos falta la trucha. Sí. La trucha, que hemos esperado para empezar. Está súper buena. Muy suave. Me gusta esa. Calabaza con nueces. Y esto es pastel casero. Y después de aquella comida, estuvimos varios días sin comer. Y volvemos a la carretera. Buenas. Y bueno, os cuento, para que todo no sea tan guay, tan positivo, ¿no? Pues nada, llevamos una semanita y media ya casi en Bulgaria. Y es muy bonito el país, pero todos los días lloviendo. No hay un solo día que no nos llueva. Rumbo al norte, para ir hacia Rumanía. Y nada, y como llovía tanto ahora, pues nos hemos metido en una especie de gasolinera abandonada que hay, que está aquí. Y justo tenemos el techo arriba y la verdad que nos ha ido muy bien. Porque tienes un ruido cada vez que llueve que la verdad que no es para tanto, porque a lo mejor está chispeando y dentro de la autocaravana parece como si estuviera cayendo un diluvio increíble. Estamos aquí todos. Y hola, hola. Hemos hecho la paradita, hemos hecho la ducha y ahora ya nos vamos. Y lo que haremos será dormiremos antes de cruzar a Rumanía, porque es mejor cruzar de día, así tenemos todo el día. Y ya está, y luego os contamos a ver qué tal, a ver si bueno, esperemos no tener ningún problema en la frontera. Esperamos que os haya gustado y que continuéis viajando con nosotros. Un saludo y nos vemos muy pronto.